Hola, buenas tardes a todos. Estamos un martes más aquí en el curso gratuito de VMware vSphere 5 online que se da a través del blog e2h.net, y en esta ocasión estamos con el webinar número 5, donde vamos a ver cómo configurar el almacenamiento para vSphere. Comentaros a todos los que os apuntáis a los webinars que estoy observando y me están llegando solicitudes de inscripción por duplicado. Yo las estoy dando de baja porque el sistema no es capaz de detectar las solicitudes por duplicado. Entonces no os preocupéis que siempre que lo que solicitéis, aunque lo solicitéis por duplicado, incluso hay gente que por triplicado, yo las daré de baja, pero que siempre tenéis acceso y que nadie se quedará fuera. Os pediría que si en algún momento no os llega el correo o algo y por eso realizáis la segunda inscripción, pues me lo digáis a través de la dirección de correo de blog@2h.net y ya vemos si es que el correo se ha quedado en la carpeta spam o algo. Bueno, en esta ocasión pues seguimos el mismo agenda de siempre. Comenzamos los webinars como siempre, algo sobre mí. En esta ocasión pues veremos conceptos básicos de almacenamiento, qué protocolo de almacenamiento tenemos para poder trabajar en VMware vSphere 5, configuraremos almacenamiento y SCSI, configuraremos almacenamiento NFS, veremos lo que es el almacenamiento de fibra, y por último veremos cómo crear y gestionar Datastore VMFS. Nada, pues lo mismo de siempre sobre mí, 15 años de experiencia, bla 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 bla. Nada, si tenéis interés en saber de lo que digo, pues tenéis otro webinar, escucháis el principio y listo. Comenzamos, más que nada porque llevamos un poco tarde y para no tener a los asistentes esperando. Bueno, pues comenzamos con los conceptos básicos y deciros pues que cuando se adopta la virtualización, cambiando el método que existía anteriormente de tener los servidores físicos, cada uno con su propio almacenamiento donde alojaban los servicios que suministraban, pues en esta ocasión, al tener todas las máquinas y nuestros servicios corriendo sobre máquinas virtuales, estas máquinas virtuales necesitan ser almacenadas en un storage compartido. ¿Qué ocurre? Que al tener esa centralización en el almacenamiento, pues hoy en día en el CPD, el almacenamiento en una infraestructura virtualizada, es el elemento más importante, porque si antiguamente, y no tan antiguamente, y también a día de hoy en los servidores físicos, el tener esos servidores físicos, si tienen almacenamiento local y no están trabajando sobre una SAN, pues el que se te vaya a lo mejor un servidor físico solo se está averiando ese servicio, solo estás perdiendo, si ocurre, los datos de ese servicio, ya que otro servidor físico tiene su propio almacenamiento local y seguiría funcionando ese servicio. En este caso, en una infraestructura virtualizada, si el almacenamiento compartido, la SAN o la NAS, se os avería, estaríais perdiendo todos vuestros datos y seguramente que se resultaría casi imposible volver a empezar desde donde estabais con la infraestructura. Tendríais que comenzar desde cero, y lo que supondría seguramente para esa empresa bastantes pérdidas. Con la virtualización y con todos los productos de virtualización es necesario un almacenamiento compartido, es decir, sin ese almacenamiento compartido al que todos los hosts que ejecutan el hipervisor no podrían hacer ciertas tareas. En este caso, pues con VMware no podríamos hacer vMotion, no podríamos trabajar con alta disponibilidad, y si lo escalamos a otros hipervisores, pues con Hyper-V no tendríamos opción de Live Migration, no podríamos utilizar tampoco Failover Clustering, y si nos vamos a Xen Server, pues no tendríamos vMotion ni tampoco la alta disponibilidad. Entonces, cada vez que vayáis a montar una infraestructura virtual con la que cuente al menos con 2 hosts, pues siempre hacer uso de almacenamiento compartido para tener esas funcionalidades si al final también realmente las necesitáis. Es decir, infraestructura virtual implícito un almacenamiento compartido, que puede ser SAN o puede ser NAS.
También entraría el almacenamiento DAS, es decir, esos almacenamientos que se conecta directamente a los servidores a través de conexiones SAS. Eh, Como bien dice la diapositiva, el almacenamiento puede ser local o puede ser externo, SAN o NAS, y ahí también incluiríamos la parte de DAS, pero no se suele usar bastante. Ese almacenamiento local, pues comentaros que VMware, para lo que es almacenar máquinas virtuales, siempre funcionará sobre una controladora RAID que esté soportada. Hoy en día las controladoras que suelen ser integradas en placa, VMware no las reconoce y no las tiene soportadas como controladoras para almacenamiento de máquinas virtuales. Lo que os ocurriría es que cuando realizáis la instalación de SXI y a posteriori vais a crear el Datastore VMFS, pues os encontraréis que si habéis creado la controladora RAID del 4 discos que tenéis, habéis hecho 2 RAID 1 con cada 2 discos, comprobaréis que después cuando estáis dentro de vSphere os lo muestra como 4 discos. No es capaz de reconocer la información que existe en la controladora RAID. Entonces, si utilizáis almacenamiento local, importante, controladoras RAID que estén soportadas, las de placas no suelen estarlo, y que también esa controladora RAID tenga al menos 256 megabytes de caché, ya que si utilizáis controladoras que no tengan caché, el rendimiento será más bajo. Y después, pues almacenamiento externo, el que estamos hablando, que pueda ser SAN o NAS. SAN, pues podemos utilizar en la SAN tanto discos de estados sólidos, es decir, SSD, hasta discos SAS o Nearline SAS o discos SATA o discos también conocidos como Fiber Channel. Y en almacenamiento NAS, pues podemos utilizar también esos mismos tipos de discos, lo único que cambia es el protocolo de comunicación. Eh, También, pues las máquinas virtuales pueden residir tanto en almacenamiento VMFS, que es ese almacenamiento nativo que mostramos a los hipervisores y que posteriormente ellos lo formatean con VMFS, que es el sistema de ficheros de VMware. También podemos almacenar máquinas virtuales en NFS, es decir, ahí ya el formato de ese almacenamiento corre a cargo del servidor NFS. Y también pues podemos no que las máquinas residan en almacenamiento RAW, sino ahí realmente lo que quiere decir la diapositiva es que una máquina virtual puede conectar a un disco RAW, es decir, un disco sin procesar, ya sea para UMFS o NFS. Lo que estamos hablando es, tenemos nuestro almacenamiento SAN NAS, mostramos una LUN, y esa LUN lo que hacemos es traspasársela directamente a la máquina virtual para que trabaje sobre ella. Y ahí pues el hipervisor no entra en ningún momento en funcionamiento ni capta ninguno de los comandos SCSI que mandaría la máquina virtual. Lo que estamos haciendo es como si la máquina virtual tuviera su propio disco nativo en la cabina. Este tipo de almacenamiento suele ser requerido para aplicaciones que son altamente exigentes en la entrada-salida de datos, y también cuando creamos clusters, bien sea de Oracle o de SQL Server o Windows Server Failover Clustering. Son necesarios estos tipos de discos. Comentaros que UMFS es un sistema de fichero preparado para clusters. Es decir, UMFS, cuando tenemos una LUN que la mostramos a todos los hosts SXI y a posteriori realizamos su formateo en VMFS, ese sistema de fichero permite que múltiples hosts a la vez puedan acceder a él. Como bien sabéis, en un clúster de Microsoft, si mostráis un almacenamiento a un clúster de 2 nodos, solo el almacenamiento puede estar viéndose por un nodo, es decir, un único nodo es propietario de ese almacenamiento y el otro nodo no lo puede ver. Eso era un problema cuando se clusterizaba Hyper-V, y a partir de Windows 2008 R2 os encontraréis una funcionalidad que se llama CSV, Cluster Shared Volumes, que lo que hace es utilizar los recursos de DFS y hacer cierta replicación de esos ficheros, o que todos los hosts del clúster puedan acceder a las máquinas virtuales que están almacenadas
en esos equipos. Pues aquí VMFS tiene la capacidad de que puede ser accedido a través de múltiples hosts en el mismo momento. Nos pregunta Ángel por el chat que cuando hablo sobre preparado para clúster se refiere a clúster de VMware. No entiendo la pregunta, Ángel. Cuando te refieres, cuando digo VMFS que está preparado para clústeres, siempre me refiero a clúster de VMware. Es decir, si la pregunta iba por ahí, VMFS es un sistema de ficheros que tan solo es reconocido por VMware. Y VMFS lo que permite es que a posteriori se puedan crear los clústeres a través de vCenter, y ahí ya pues una máquina virtual pueda ser ejecutada en cualquiera de los hosts, ya que todos los hosts tienen visión de ese almacenamiento de forma simultánea. Como os comentaba, pues esa es una de las grandes ventajas que tiene VMware respecto, por ejemplo, Hyper-V, ese sistema de ficheros. Y después, pues como buena práctica, avisaros que siempre que facilitéis una LUN para que posteriori sea formateada, siempre formatearla completo con VMFS, no creéis particiones. Es decir, si tenéis una LUN de 1 tera, no creéis dos datastore VMFS de 500 gigas. Siempre una LUN, un datastore, uno a uno, porque puedan haber después problemas de rendimiento sobre esa LUN. Si tenéis alguna duda con esta primera parte de los conceptos básicos, si no, pues continuamos. Continuamos pues. Ahora vamos a ver los protocolos de almacenamiento. Como aparece en la diapositiva, vSphere soporta los protocolos de Fibre Channel over Ethernet, iSCSI y NFS. Estos protocolos pues son protocolos siempre de almacenamiento compartido. Y nada, comentaros que los más comunes que os encontraréis a día de hoy pues es Fibre Channel y iSCSI, y posiblemente NFS si utilizáis almacenamiento de NetApp o otros appliances estilo QNAP, así pues que decidáis utilizar el protocolo NFS. Y nada, ahora lo vamos a desglosar un poco para que veamos cada uno de ellos. El protocolo Fibre Channel, pues comentaros que se basa en almacenamiento a nivel de bloques, lo que es SAN, y que fue el primer protocolo que soportaba SX. Es decir, antes cuando se montaba SX todo había que hacerlo a nivel de Fibre Channel, no había opción de poder utilizar otros protocolos. Por lo tanto, en aquellos momentos adoptar la virtualización era realmente costoso. Fibre Channel, pues el utilizar el protocolo depende de la infraestructura y del cliente. Comentaros pues que a día de hoy Fibre Channel tan solo se utiliza en momentos puntuales en clientes muy especiales, no hay tal necesidad como para que no lo pueda soportar iSCSI. Hay que necesitar grandes anchos de bandas para tener que utilizar Fibre Channel. ¿Qué suele ocurrir? Que muchos proveedores de soluciones pues optan por montar Fibre Channel desde el primer momento para evitar problemas, y a lo mejor le estamos vendiendo a ese cliente un coche de alta gama cuando realmente necesita menos y nunca va a utilizar tal infraestructura. También comentar que suele ser bastante común, Fibre Channel es una tecnología cara, y no por el almacenamiento, porque al final el almacenamiento entre iSCSI y Fibre Channel pues hay poca diferencia. Las interfaces, pues las HBA que tiene que tener el host, sí que hay más diferencia de coste, pero donde realmente radica los problemas de esa solución que sea bastante cara es en los switches de fibra. Los switches de fibra son bastante caros, son licenciados por puertos, y la verdad que entre los JBIC que hay que comprar para poder conectar la fibra y las licencias pues es bastante costoso. Después pues tenemos Fibre Channel over Ethernet,
es igual que el protocolo anterior, solo que en esta ocasión, en vez de trabajar con las interrupciones que tiene la propia fibra, en esta ocasión trabaja con el protocolo Ethernet. Tenéis dos tipos de cableado, el Twinax y cableado de fibra, y es una tecnología bastante cara a día de hoy para adoptar, pero bastante cómoda. Es una tecnología que está adoptando y que adopta los servidores de Cisco, los UCS, y a través de esa interface podéis tanto como almacenamiento como tráfico de red salgan por la misma, lo que supone una reducción importante de tarjetería tanto a nivel de almacenamiento como de networking. Es también pues almacenamiento a nivel de bloques, es SAN, y esta se soporta desde bSphere 4. En bSphere 4 lo que se soporta es Fiber Channel over Ethernet con tarjetas hardware, y ya en bSphere 5 se soporta Fiber Channel over Ethernet a nivel de software. Es decir, hay ciertas tarjetas de red a 10 gigabits que tienen la opción de poder ejecutar Fiber Channel over Ethernet. Pues a través de bSphere podéis habilitar, igual que el iniciador iSCSI, podéis habilitar Fiber Channel over Ethernet. Después pues tenemos iSCSI, protocolo más implantado a nivel mundial por su ahorro de costes, su buen rendimiento y la escalabilidad que permite. Es también un protocolo que funciona a nivel de bloques, por lo tanto es SAN, y está soportado desde SX 3.0. Es decir, es un protocolo ya bastante estable y bastante usado. Comentaros, pues prácticamente el 80 o el 85% o el 90%, me arriesgaría a decir, de las infraestructuras en España podrían trabajar perfectamente con iSCSI, porque ahí la única limitación que tenemos en esta iSCSI es el ancho de banda, y ya a día de hoy tampoco es un problema, porque iSCSI anteriormente pues teníamos 1 gigabit, pero ya a día de hoy también tenemos 10 gigabits. Entonces la verdad que es una solución a tener en cuenta. Comentaros que Fiber Channel y iSCSI no, el medio no tiene nada que ver con el rendimiento que pueda proporcionar el almacenamiento. Es decir, las IOPS, las entradas-salidas, el performance que nos da ese almacenamiento nos lo da los discos, no el medio por el cual van los datos. No que utilicemos Fiber Channel o utilicemos iSCSI nos va a dar más, ni vamos a estar limitados al número de IOPS. Ahí lo que estamos limitados es a la transferencia de datos que va por el medio. Hoy en día es factible poder acceder perfectamente a soluciones de 10 gigabits por segundo. Y por último pues tenemos almacenamiento NFS. Este almacenamiento se diferencia de los demás porque es a nivel de fichero, no trabaja con bloques. No es un almacenamiento que se facilite a SXI y él lo formatee con su sistema de ficheros. En este caso, un servidor NAS facilita el almacenamiento, bien sea un servidor NAS en Linux o un servidor NAS que lo podamos montar también con Windows. Al final, el sistema de ficheros que hay por debajo puede ser XT2, XT3 o XT4 o Razer, lo que realmente configuréis. Y ese almacenamiento, pues igual que iSCSI, está soportado desde la versión SX 3.0. Dicho esto, pues si tenéis alguna duda respecto a los protocolos de almacenamiento que hemos visto. Pues continuamos entonces. Y nada, vamos a comenzar por las configuraciones, en este caso, cómo se configura iSCSI. Hay que tener ciertas cosas a tener en cuenta. Hay que configurar el networking para que Multipath funcione en bSphere. Es decir, Multipath es la capacidad de poder acceder a un almacenamiento por más de un camino a la vez.
configurar multipath en el networking, pues tenéis que tener como mínimo dos redes, lo que se conoce como el Fabric A o Fabric B, conceptos que vienen de tecnología Fiber Channel. Utilizaremos direccionamientos diferentes, es decir, un direccionamiento para el Fabric A y un direccionamiento para el Fabric B. Y también utilizaremos pues medios dedicados, es decir, mínimo utilizaremos gigabit Ethernet. Cuando decimos medios dedicados nos referimos a que la tarjetería que va a hacer uso de iSCSI, las tarjetas de red, no debería viajar otro tráfico que no sea iSCSI por ellas. No es recomendable que gestión o el tráfico de máquinas virtuales salgan por la misma interface que va a salir el tráfico iSCSI, ya que en momentos punta de tráfico por la red de iSCSI puede afectar a otro tráfico que vaya por ella y saturar el enlace. Una vez que hayáis realizado esa configuración de multipath en vSphere, pues el siguiente paso será configurar el networking de la SAN para multipath. Es decir, por la parte trasera en una SAN siempre tendréis al menos, a no ser que la compréis con una, pero si utilizáis alta disponibilidad en esa cabina y redundancia, pues tendréis dos controladoras. De esas dos controladoras mínimo, pues seguramente dos puertos por controladoras, y en este caso lo que se está diciendo en la diapositiva, pues que cada controladora tiene dos puertos, el puerto A0, A1 y la controladora B, el puerto B0 y B1. Lo que se hace, pues el Fabric A irían conectados los puertos A0 y B0, y el direccionamiento que iría en esa SAN sería el direccionamiento que hemos visto anteriormente AAAA. Y en el Fabric B irían conectados los puertos 1 de ambas controladoras, en este caso A1 y B1. Ahora veremos a posteriori una imagen de ese interconexionado. Con eso conseguimos pues tener multipath. Una vez hayamos hecho eso, agregamos el iniciador iSCSI en vSphere, si vamos a utilizar iniciador por software. Comentaros, a día de hoy está bastante optimizado el iniciador por software de iSCSI, por lo que no suele ser necesario el utilizar HBAs de iSCSI dedicadas, a no ser que sean, como digo, infraestructuras muy exigentes, donde ese consumo mínimo que tiene el software iniciador de CPU pues puede afectar a la infraestructura. Una vez que hayamos hecho eso, pues asociamos los puertos vía kernel a ese iniciador iSCSI, conectaremos contra el almacenamiento iSCSI, y como buena práctica se recomienda habilitar Jumbo Frames de inicio a fin. Es decir, Jumbo Frames se refiere a la MTU de los paquetes de red, que de forma predeterminada la MTU está en 1500, y Jumbo Frame lo que te permite es habilitar una MTU de hasta 9000. En esa MTU lo que se mejora es que el hipervisor tiene que trabajar menos, ya que se encuentra con menos cabeceras TCP y descarga la CPU de ese procesamiento de esas cabeceras. Al tener que mandar paquetes más grandes, tienen mayor información, menos cabecera, y el rendimiento es mejor. Es decir, existen ciertas infraestructuras que si la información que se manda es muy pequeña y no llega a cubrir los 1500 bytes de la MTU, pues al final Jumbo Frame puede ser un problema, pero decir que son casos muy puntuales y que como buena práctica Jumbo Frames lo habilitéis cuando utilicéis iSCSI o utilicéis almacenamiento que vaya a 10G que por su método de conexión, y también lo podéis utilizar Jumbo Frame con NFS o incluso a través de vMotion o otras funcionalidades. Jumbo Frame ha de ser configurado por todo puerto que pase el tráfico, es decir, tiene que estar configurado en la cabina, tiene que estar configurado en los switches y tiene que estar configurado en el SXI. Si en alguno de esos puertos por donde pasa el tráfico la MTU es diferente, se cambiará el tamaño de la MTU y podéis sufrir problemas de colas que se terminan llenando y se terminan descartando los paquetes.
Nos comenta Leo que si las máquinas virtuales también tienen que tener configurado 9000. No, las máquinas virtuales no necesitan tener configurado 9000. Es decir, el último punto donde se configura la MTU a 9000 es en el host SXI. Otro caso sería en que a una máquina virtual le configures internamente el iniciador y SCSI de Windows. Si le configuras el iniciador y SCSI de Windows, ya no estás delegándole esa parte de almacenamiento en el hipervisor, sino en la máquina virtual. Entonces necesitaría que la tarjeta virtual de esa máquina Windows, que sería UMXNet 3, que es la que soporta la que soporta MTU 9000, tan solo esa, tendrías que seleccionar ese tipo de tarjeta dentro del sistema operativo, cambiar la MTU a 9000. Por el Virtual Switch y por Group que sale deberías configurar también MTU a 9000 y ya pues switch físico y almacenamiento SAN. Manuel, ¿es obligatorio multipath? ¿Por qué? Por HA no me ha quedado muy claro lo de las dos redes. Vale, Manuel, ahora veremos un dibujo, lo verás más claro y multipath no es obligatorio, pero es muy recomendable. Porque tener una conexión a un almacenamiento externo tan solo por un enlace donde todas tus máquinas virtuales van a estar alojadas y de donde tú vas a acceder a ella para poder ejecutarla, si ese enlace se pierde, has perdido la ejecución de toda máquina virtual. Entonces al menos debe existir dos caminos a ese almacenamiento. No es necesario que utilices los 4 caminos que suelen ser típicos, pero al menos dos caminos son necesarios por asegurar de que si pierde uno de ellos o un latiguillo se desconecta o se rompe, pueda seguir accediendo al almacenamiento por otro. Y no es necesario multipath ni para HA, ni es necesario para ninguna otra funcionalidad. Como te digo, es tan solo por afianzar la infraestructura. Y referente a que cómo queda, me he ido bastante lejos. Aquí tenemos una imagen que es la que os voy a explicar ahora mismo para que quede un poco más claro. Aquí tenemos dos nodos SX, es decir, el SX1 y el SX2, aunque veáis nombres de HBA2 y HBA1 y HBA3 y HBA4, interpretarlo en vez de HBA como tarjetas de red, por donde va a viajar iSCSI. El switch de la izquierda sería el Fabric A y el switch de la derecha sería el Fabric B. Es decir, imaginaos Fabric A direccionamiento 1.1.1.1 y Fabric B direccionamiento 2.2.2.2, por ejemplo, para que veáis la diferencia, que son direccionamientos totalmente diferentes. ¿Qué ocurriría? Que en el Fabric 1 la HBA, que está nombrada como 2, tendría que tener direccionamiento de la 1.1.1.1, en este caso, para que quede más claro, 1.1.1.0/24, y la HBA1 que va al Fabric B tendría que tener direccionamiento de la 2.2.2.0/24. Y en el otro lado, el host 2, pues sería lo mismo, HBA3 tendría que tener direccionamiento de la 1.1.1.0/24 y HBA4 de la 2.2.2.0. Y como podéis observar, controladora 1, controladora 2, nuevamente la controladora tendrá su puerto A0 que va al Fabric A y su puerto A1 que va al Fabric B. Y esos puertos de nuevo tienen direccionamiento de cada Fabric. Nos pregunta Manuel que si no pueden estar los dos switches sobre el mismo direccionamiento. No, Manuel, cuando se configura multipath tienes que tener direccionamientos diferentes. Es decir, no puedes, de hecho el almacenamiento, cierto almacenamiento, si quieres configurar todos los puertos con el mismo rango de direccionamiento, te va a dar error y te va a decir que está en el mismo rango de subredes y no podrás configurarlo. Siempre necesitas dos direccionamientos. Nos pregunta así, pero para evitar el multipath se refiere. Si quieres evitar el multipath, lo único que haces es, si vas a utilizar al menos dos tarjetas, es que no sé exactamente a lo que te refieres, Manuel. Estos switches, cuando te refieres, no pueden estar.
el hecho de tener, es decir, la solución ideal es la que tiene en pantalla. A posteriori, si quieres, puedes quedarte con un solo switch y con dos NICs, al menos en el servidor. Es decir, los switches puedes empezar a quitarlos, no necesariamente tienes que tener todo esto redundado. Igual que si tienes dos hosts, puedes evitar los switches de almacenamiento, porque podrías conectar, si te das cuenta, en esta infraestructura que aparece de ejemplo, son dos servidores con dos tarjetas cada uno, y el almacenamiento tiene dos controladoras con dos puertos cada uno. Podrías realizar una conexión directa entre HBA2 y puerto A0, y entre HBA3, perdón, y puerto de aquí B0. Es decir, los switches los podrías obviar y realizar la conexión sin los switches. Eso no quiere decir que no esté soportado por VMware ni nada, sino que como buena práctica se utiliza multipath. Además, estos switches, no cada switch por 300 euros tiene switches perfectamente funcionales para soluciones iSCSI. ¿Alguna duda más sobre el tema de multipath y iSCSI? Ahora veremos cómo lo configuramos. Vale, pues en este caso estaba configurando una appliance de almacenamiento, pero me he quedado a mitad porque ha sido cuando el portátil se ha averiado y demás, así que configuraremos la red para el NAS que tengo, y mientras tanto pues voy a ver si pudiera configurar por otro lado ese almacenamiento para que lo veáis más claro. Vamos a acceder al laboratorio que hemos estado haciendo estos días. Y en este caso pues vamos a entrar en vCenter. Y aquí tenemos nuestro vCenter que está terminando de cargar. Voy a parar el appliance de almacenamiento que está consumiendo bastantes recursos para poder tener arrancado apagarlo aquí. Para temas de almacenamiento, mientras voy accediendo a la appliance, comentaros que tenéis bastante soluciones gratuitas para montaros vuestro propio laboratorio con vuestro almacenamiento SAN. En este caso yo estaba utilizando NetCenta, tenéis OpenFiler, tenéis FreeNAS y nada, tenéis bastantes opciones para lo que es la funcionalidad de almacenamiento. Voy a apagar el appliance. Y así puedo arrancar también el otro host de los que creamos, que eran dos, que eran este y este. Vale, pues mientras van arrancando, lo primero que vamos a hacer es ver la parte de networking, cómo vamos a configurar, como las buenas prácticas que indica VMware, cómo se configura el networking para multipath
con iSCSI y después nos conectaremos a un almacenamiento iSCSI para que veáis qué opciones son las que muestra. Están arrancando los hosts que creamos. Y aquí pues ya está apagado el appliance y los hosts pues están terminando de arrancar. Mientras arranca, comentaros pues crearemos un almacenamiento que será accesible a través del OSXi y veréis pues cómo conectar a un almacenamiento iSCSI y cómo configurar las MTU a 9000. Vamos a ver desde principio a fin cuáles son los pasos de configuración. Espero que ya haya arrancado alguno. Vamos a ver. Está ya a punto de cargar. Este no ha hecho caso al apagar. Y si no, pues lo apagaremos a lo bruto. Vamos a apagar a lo bruto. Vale, ya tenemos este host disponible, el 1.21. Vamos a reconectar, a ver si llega él. Ya lo tenemos comunicación con él. Ya lo tenemos disponible. Pues para configurar, como decía, el networking, en este servidor estamos simulando que tenemos 4 tarjetas de red. Lo vais a ver ahora en los network adapters. Está todavía un poco frito. Vamos a ver. Bueno, para no perder más tiempo con estos hosts, lo voy a hacer en el nativo aquí. Si nos vamos a Network Adapters, pues tenemos 4 NICs. Estas 2 NICs las tenemos sin usar. Y nada, la configuración que realizaríamos, pues nos iríamos a Networking. En Networking crearíamos un nuevo Virtual Switch, como ya vimos en el apartado anterior. Este no se deja domar, lo voy a dejar con un solo host, porque es que si no, no os voy a poder mostrar bien la parte de configuración. A reconectar.
dejamos eso, es imposible. Como os decía, añadimos un nuevo virtual switch. En este caso, como vamos a configurar almacenamiento, recordad que tenía que ser del tipo bien kernel, como bien os especifica aquí, para vMotion, iSCSI y NFS. En este caso, como vamos a utilizar iSCSI, hacemos clic en siguiente y aquí elegimos las NICs que van a formar parte del multipad. Si nos vamos a este dibujo, lo que estaríamos seleccionando sería HBA2 y HBA1. Pues marcamos las dos, le damos a siguiente y en este momento pues vamos a dar el nombre a uno de los primeros port groups, pues lo llamamos iSCSI A, le damos un direccionamiento, como decíamos, pues a este le podemos dar la 1111 con su máscara de subred. Recordad utilizar aquí direccionamientos, lo vamos a hacer bien, direccionamientos que sean internos. Aquí utilizaremos 10011, siguiente y finalizar. Esta sería la primera parte y ahora vamos a crear, lo tenemos aquí, iSCSI A, y ahora vamos a crear el segundo port group para la parte del Fabric B. Elegimos de nuevo bien kernel, iSCSI B, el direccionamiento de la 2, siguiente y finalizar. Si nos vamos de nuevo al dibujo, ahora lo que queremos hacer es, como tenemos dos tarjetas en teaming y ahora mismo estarían las dos en activa, es decir, podría salir tráfico tanto por un lado como por otro de los mismos direccionamientos, queremos hacer que tan solo la HBA2 saque tráfico por la pata del Fabric A de su propia red y que la HBA1 saque tan solo tráfico de la red de la 10.02.0. Es decir, vamos a dedicar las tarjetas como si fueran tarjetas dedicadas, estuvieran en Virtual Switch diferente y no puedan balancear el tráfico. ¿Cómo hacemos eso? Con esta configuración y lo que vimos el otro día, vamos a utilizar la NIC 1, será nuestra HBA1 y la NIC 2 será nuestra HBA2. En este caso, la HBA2 tendría que salir el direccionamiento 111 que habíamos dicho, pues como este es el 10.011, tiene que salir por la NIC 2. Ese direccionamiento es el iSCSI A. Lo que hacemos es editar el port group y en NIC Teaming, que lo veíamos el otro día, le decíamos que podíamos sobreescribir el orden por donde salían los adaptadores y lo que vamos a hacer es quitarle la UMNIC 1. Lo que estamos haciendo es que el iSCSI A solo va a salir por una tarjeta, que en este caso es la UMNIC 2. Le damos a OK y hacemos lo contrario con el iSCSI B. Lo editamos, NIC Teaming, y este va a salir por la NIC 1. ¿Por qué hacemos esto? Pues es sencillo, pero suele resultar complejo entenderlo. Si tenemos un teaming con dos tarjetas y por esta NIC solo va a conseguir acceder a la red 1, si este teaming se cae esta NIC y permitimos que el bien kernel de la red 1 pueda salir por esta tarjeta, se va a encontrar que no tiene acceso al mismo direccionamiento. Y entonces lo que ocurriría es una cosa que se llama como path trashing, es decir, si aquí tan solo en este switch tenemos direccionamiento 1 y aquí está el direccionamiento 2, si dejamos opción a que el port group pueda salir por ambos puertos, si se cae este cable, un direccionamiento intentaría acceder por un switch que no es del mismo direccionamiento. Entonces ocurriría que la red 1 estaría entrando por el switch de la red 2 y nunca llegaría al almacenamiento. Entonces nunca conmutaría a la otra NIC. Ella seguiría viendo que tiene enlace activo, intentaría estar continuamente accediendo al almacenamiento y nunca llegaría a él.
Nos pregunta Ángel que si no deberíamos habilitar vMotion en cada NIC. No, Ángel, porque en este caso estamos dedicando NICs para almacenamiento. Esto tan solo es para almacenamiento, no va a viajar vMotion por la red de almacenamiento. Aquí, si ya os dais cuenta, pues aparece activa la 1 y en el iSCSI A activa la 2. Nos pregunta Leo que si es port bonding. No, el problema de ese es el patch trashing. Y a lo mejor lo que te refieres es al port binding, que es la asociación de los port group al almacenamiento iSCSI. Pero es port binding. El bonding es el antiguo teaming que teníamos. No pasa nada, hombre. Que estaba pidiendo perdón, pero no pasa nada. Aquí, una vez que ya tenemos el almacenamiento iSCSI configurado, como os digo, lo que estamos haciendo es que HBA2 salga. HBA2 estamos dedicándoselo a la NIC 2 y HBA1 direccionamientos diferentes. No sé si quedará muy claro, lo vamos a intentar, no sé si podré aquí escribir, pero lo que os digo, aquí es direccionamiento de la punto 1 y aquí es direccionamiento de la punto 2. Esta NIC está en direccionamiento de la punto 1, esta NIC está en direccionamiento de la punto 2. Y lo que os decía, lo que estamos dedicando, si este es el puerto, el port group 1 y este el port group 2, lo que no podemos hacer es tener que este port group pueda salir por ambas NICs, porque si no, lo que os comentaba, si se pierde este link, va a intentar salir con la red 1 por la red 2 y nunca va a conseguir llegar a esa red de almacenamiento. Pues una vez dicho esto, nos vamos a la configuración que estábamos haciendo. Vale, pensaba que nos habíamos caído, no encontraba por ahí la ventana de TeamViewer. Vale, ya tenemos configuradas nuestras redes y el siguiente paso sería lo que os comentaba, configurar la MTU a 9000. Es tan sencillo como entrar a nivel del Virtual Switch y en el primer apartado elegir MTU a 9000. Le dais a OK y ya los port groups también hay que configurarlo con MTU a 9000. Ambos port groups. Ya estarían los port groups con MTU 9000. Si seguimos los pasos, el siguiente paso sería configurar el networking. Pues ahí en vuestro appliance virtual, en vuestra SAN, haríais la misma configuración que os comento. Los puertos ceros de ambas controladoras irían al Fabric A, tendréis que configurar direccionamiento del Fabric A y los puertos 1 de ambas controladoras al Fabric B. El siguiente paso sería habilitar el iniciador iSCSI. Para habilitar el iniciador iSCSI, vamos a ver si ahora tenemos aquí conectividad para que veáis cómo se habilita. Esta máquina se ha quedado frita, pero os indico, para habilitar iSCSI es tan fácil como venir a Storage Adapters a nivel del host. Una vez que habéis configurado el networking, os vais a Storage Adapters y aquí yo ya lo tengo habilitado, que es este. A vosotros no os aparecerá, lo único que tenéis que hacer clic aquí arriba en Add. Os preguntará si deseáis añadir el adaptador iSCSI y le decís que sí. Vamos a ver si reinicia esta máquina. Y una vez que habéis añadido el iniciador iSCSI, os aparecerá algo como esto. Os pondrá en el título iSCSI Software Adapter
y lo único que ya tenéis que hacer, pues lo seleccionáis, le dais a propiedades y el siguiente paso será, os vais a Network Configuration y aquí es donde vamos a hacer los port bindings. ¿Qué es los port bindings? Es decir, la configuración de red que ya habéis establecido y las NICs que habéis dedicado, vais a decirle a VMware que esas NICs se van a dedicar para iSCSI. En vSphere 5 ya la han puesto a nivel gráfico, se puede configurar por la interfaz gráfica. En vSphere 4 hay que hacerlo en línea de comandos. Aquí lo único que tenéis que hacer es, le dais a añadir, os detecta las NICs disponibles, en este caso los puertos vmkernel, marcáis los puertos vmkernel que queréis, en este caso el 2 y el vmkernel 3. Y ya os pone que los puertos están disponibles. Esos puertos, esas NICs, ya la optimiza VMware y lo que hace es sacar, él es consciente de que por esas NICs tiene que sacar el tráfico de almacenamiento. Le damos a cerrar y realizaría un rescaneo. Y ahora veríamos cómo configurar a qué almacenamiento iSCSI conectar. Sería igual, le sacáis las propiedades, os vais a Dynamic Discovery y aquí le dais añadir. Y aquí ponéis una de las IPs que habéis configurado en el almacenamiento SAN. Es decir, tan solo necesitáis poner una IP. Una vez que pongáis una IP, imagina en este caso, si estamos trabajando con esta red, pues pondríamos, si esta fuera la IP del almacenamiento, pondríamos esta, él comunicaría con el almacenamiento y nos devolvería el resto de IPs que lo veríamos en Static Discovery. Aquí en Static Discovery nos diría, oye, pues además de la 10.0.1.200 he encontrado la 10.0.1.201, la 10.0.2.200 y la 10.0.2.201. Y como tenéis configurada la red y los puertos vmkernel en cada una de esas de las direcciones, pues tenéis la capacidad de poder acceder al almacenamiento por los múltiples caminos. Os lo voy a mostrar más claro, a ver si ya ha arrancado la máquina y ahora se deja domar. Vale, mientras esa máquina va cargando, ahora os mostraré, vamos a ver la siguiente diapositiva para ir adelantando, que si no nos quedamos atrasados. La siguiente parte que vamos a ver es la configuración. Nos pregunta Leo, en el almacenamiento tenemos que tener por cada NIC IPs distintas. Sí, es decir, ¿cómo quedaría esto al final? Este dibujito que estaba aquí, pues aquí estaría la 1, por decirlo de algún modo, la 1.1.2.1, aquí la 1.2.2.2 y si este cable viene para acá, esta sería la 1.200. Este cable, que también sería de aquí, el siguiente puerto, que es este sería la 1.201. Y estos puertos, los B, sería punto 2.200 y punto 2.201. Entonces, si seguís los cables, 1.1 con la punto 1 con la 1.200 y este mismo cable la 1.201. Es decir, cada uno con su direccionamiento en el mismo rango de red, pero su direccionamiento dedicado. No, este almacenamiento, los hosts tan solo tienen 2 NICs. Es decir, las 4 direcciones IP se están poniendo en almacenamiento porque son 2 controladoras y 2 puertos por controladora. Hay almacenamiento que tan solo tiene un puerto por controladora. Entonces, si tan solo tuvierais un puerto, utilizaríais la 1.200 por un lado y la 2.200 por otro lado. Quitaríais uno de los cables que están cruzados. Vamos a ver si ya nos deja acceder. Vale, ya estamos accediendo. Ahora que cargue es otra cosa.
mientras que va cargando vamos a ver la parte de NFS y así nos quitamos las dos cosas de una vez. NFS. Este era el protocolo de almacenamiento que veíamos, que era por ficheros. Y nada, su multipathing es diferente del almacenamiento SAN, es decir, no es un multipathing como tal, que se pueda atacar al almacenamiento por múltiples direccionamientos IP y, esos múltiples direccionamientos IP sean el mismo datastore. Es decir, aquí el multipathing se basa en redundancia de los enlaces, más que en que el almacenamiento tenga acceso por múltiples direcciones IP a un mismo volumen. Es decir, cuando utilizamos multipathing en almacenamiento SAN, lo que estamos haciendo también es que un volumen, una LUN, pueda ser accedida desde diferentes caminos. En este caso, con NFS se le puede asignar varias direcciones IP al servidor NFS, pero no se puede montar el almacenamiento múltiples veces con diferentes direccionamientos, porque terminaría dando problemas. Entonces un multipath más a redundancia de enlaces, más que un multipath con diferentes direccionamientos IP de este estilo. Ese multipath, pues como bien dice, tiene que ser con Etherchannel o con LACP. El NFS pues ya se está utilizando más para el uso de ficheros comunes, como pueden ser plantillas o ISOs. Es decir, almacenamiento NFS, lo que es NAS, se compra la típica NAS económica, QNAP o Synology o una de estas, para poder montar pues y almacenar ahí las plantillas y las ISOs. Como mínimo el servidor NFS que montéis, si lo montáis a través de una máquina Linux, Windows o algo, pues tiene que ser versión 3. Y para poder montar esos almacenamientos, VMware ha de tener permisos de root en los directorios que exportéis. Es decir, cuando realizáis los exports de los directorios que están en el servidor NFS, tenéis que darle permiso de root a las direcciones de VMware por las cuales vaya a acceder al almacenamiento. Para configurar los VM kernel podéis realizar los mismos procesos que hemos hecho anteriormente, pero obviando la parte de habilitar el iniciador iSCSI y el port binding. Y después pues es necesario, como dice ahí abajo, tener configurado un puerto VM kernel para poder acceder al almacenamiento. Como suele ser almacenamiento que a lo mejor tan solo voy a utilizar en momentos puntuales para plantillas ISOs, ese puerto VM kernel que utilicéis puede ser el mismo de la gestión de vuestro host SXI. Dicho esto, pues vamos a ver si ya tenemos acceso a esa máquina. Vamos a ver si ahora nos deja y nos muestra las NICs. Esto tiene mejor pinta. Vale, pero estas tan solo las creé con una NIC. Pues olvidarlo. Aquí, como os decía, os muestro la parte de configuración del nativo. Esta es la tarjetería que os comentaba. Y ahora pues lo que sí vamos a hacer es conectar a un almacenamiento NFS. El almacenamiento NFS pues sí lo podemos hacer desde dentro del host que tenemos. Y lo único que necesitáis, pues como os decía, es un adaptador, un puerto VM kernel. En este caso pues tenemos el VM kernel de gestión, el 1.21. Aquí pues no necesitaríais configuración ninguna, y si queréis puertos dedicados para NFS porque vayáis a almacenar vuestras máquinas virtuales, pues efectuáis las mismas operaciones de configuración que hemos hecho para iSCSI, pero como decía, obviando la parte de iniciar el iniciador iSCSI por software y demás. La parte de crear almacenamiento lo vamos a ver para el final, que es la última diapositiva, y ahora pues vamos a ver almacenamiento Fibre Channel. El almacenamiento Fibre Channel pues es igual, el concepto de Fibre Channel es igual que el de iSCSI, es decir, tener de nuevo dos fabrics para poder optar a multipath. Cada host SXI ha de contar con dos puertos
Fibre Channel para poder tener multipath, y VMware avisa de que no se pueden mezclar tarjetas de diferentes fabricantes. Es decir, sí podemos poner tarjetas de red de distintos fabricantes, pero con las HBAs de fibra tienen que ser del mismo fabricante. Una vez que tengáis esa tarjeta, pues hay que configurar el zoning en los switches de Fibre Channel para que los almacenamientos que tengáis o el almacenamiento y los hosts se puedan ver. Después pues creáis las LUNs en el almacenamiento SAN, configuráis las access list para que los hosts puedan ver esas LUNs, y después pues rescaneáis el almacenamiento para ver las LUNs. Para tener eso un poco más claro, pues no tengo almacenamiento con Fibre Channel, pero sí os voy a mostrar unas imágenes para que tengáis una idea de cómo sería lo que podríais ver. Si os fueseis a Storage Adapters, pues veríais unas imágenes como esta. Tendríais HBA1 y la HBA2, y tendríais los Worldwide Names, que son estos de aquí. Y después pues lo que ocurriría es que cuando hayáis creado las LUNs, hayáis hecho las ACLs y los zoning, cuando realicéis un scan, pues aquí os aparecería las LUNs que tendríais disponibles, la LUN 0, la LUN 1 y la LUN 2, y que a posteriori podríais formatear para tener todo lo que es el almacenamiento y los datastore UMFS. Si tenéis por ahora alguna duda, vamos a ver, por aquí nos comenta Ángel: y aún así da problemas con las Emulex en HP Server. Suele haber bastante problema con el tema de las HBA, y sobre todo también si no están actualizados los firmwares a los que dice VMware. Entonces es aconsejable esos problemas a lo mejor que puedas tener, Ángel, echarle un vistazo a ver si en algún firmware de las tarjetas Emulex se solucionan esos problemas. Y ya por último, pues vamos a ver cómo crear datastores y cómo gestionarlo. Deciros pues que una LUN ha de tener un único datastore, que esto es lo que hablábamos anteriormente, es decir, no metáis más de un datastore por LUNs. Los datastores en vSphere 5 pueden ser de hasta 64 terabytes, y en las extensiones para llegar hasta esos 64 terabytes van de 2 terabytes en 2 terabytes. Es decir, una LUN, VMware no ve una LUN de más allá de 2 terabytes. Creáis una LUN de 2 terabytes y después tenéis la opción de ir concadenando nuevas LUNs que VMware los llama Extend, y de esas podéis crear hasta 32, lo cual llegáis a los 64 terabytes que soporta. Después, pues, para crear un datastore UMFS, lo que tenéis que hacer en vuestro almacenamiento, presentar una LUN. Os vais a posteriori en el host a la pestaña configuración, en el apartado almacenamiento, en storage, y le dais a añadir almacenamiento. Eso lo veremos ahora y lo haremos, igual que montar una unidad NFS. Y como buena práctica, pues el datastore UMFS siempre ha de contar al menos con el 20% de espacio libre. ¿Por qué os comento esto? Tened en cuenta que en un datastore UMFS, cuando se hacen los cálculos, no se tienen en cuenta los ficheros swap, y eso ya lo comentábamos el otro día. Si no dejáis espacio libre para esos ficheros swap, cuando se arranca la máquina virtual, os podéis encontrar que os quedáis sin espacio. Y también por tener espacio para los snapshots que podáis realizar administrativamente, o los que realicen vuestro software de backup. Como buena práctica, siempre el almacenamiento, el datastore debería tener al menos libre el 20%. Y también, pues, como nueva funcionalidad, a través de la interfaz gráfica en vSphere 5 podemos montar y desmontar el almacenamiento UMFS por si tenemos que realizar tareas de mantenimiento. Y muy importante, el que hagáis un botón derecho sobre un datastore y le deis a eliminar no quiere decir que se desmonte. Lo que está haciendo es eliminar el datastore y todo su contenido. Es decir, no es igual que si es un datastore NFS, que le dais botón derecho, eliminar, y lo que está haciendo es desmontarlo. No ocurre lo mismo si un datastore UMFS, que lo que hace es borrar
todo el contenido que está dentro de la máquina virtual. Nos pregunta Leo que si siempre que se crea un puerto bien kernel para iSCSI, que si hay que hacer el port binding para que envíe el tráfico. No, VMware va a enviar el tráfico por donde él vea que llega a esas redes. Pero es recomendable, para que no tenga que hacer ese procesamiento de consultar la tabla de routing, es aconsejable que se configure el port binding, porque él va a saber directamente por dónde necesita salir para ese almacenamiento. Ángel nos comenta sobre CBT. Sí, si utilizas CBT, pues si tienes tu software de backup, va a hacer los snapshots y demás, y te vas a encontrar que si no tiene espacio van a dar errores los snapshots. Si ya el datastore se queda sin espacio, puede ser que otras máquinas virtuales se paren porque no tiene almacenamiento para poder seguir creciendo. Entonces, aconsejable tener ese espacio disponible. Y como decía, muy importante, no es lo mismo desmontar un datastore VMFS que elegir eliminar, que es eliminar, borra todo el contenido del datastore. Dicho esto, pues vamos a ver cómo veríamos lo que es un datastore. Primero vamos a montarnos un datastore NFS y es muy sencillo. Lo hago en esta máquina, el datastore NFS, le dais a storage, en storage le dais a añadir storage y como veis hay una opción tan solo dedicada para NFS. Elegís NFS, le dais a siguiente. En este siguiente elegís e introducís el direccionamiento IP del servidor NFS y la ruta. Yo en este caso lo voy a montar en modo solo lectura y le voy a dar un nombre. Le damos a siguiente y finalizamos. Tenemos la tarea ahí abajo y como podéis observar ya tenemos nuestro datastore, que ya pues le podíamos hacer un browse a ese datastore y veríamos el contenido que está disponible, que esto al fin y al cabo son imágenes ISO y pues en alguna de ellas también pues template si queréis almacenarlo. Ya tendríais este datastore que yo por ejemplo lo he montado como almacenamiento de solo lectura. Y es lo que decía, si hacéis botón derecho, aquí le dais a desmontar y se va. Si hacéis botón derecho, aquí tenéis desmontar, que es la opción que tenéis que elegir, y eliminar. Y este eliminar es el que borra todo el contenido. Y ya por último, lo que vamos a ver, hemos visto cómo montar un datastore, os lo vuelvo a mostrar, es bastante trivial. Lo desmontamos y ahora lo vamos a montar con escritura. Añadir almacenamiento, NFS, metemos el direccionamiento, el path del directorio mostrado y le damos un nombre al datastore NFS. Y aquí pues ya está como escritura. Ya podríamos escribir o crear máquinas virtuales. Podríais perfectamente decir nueva máquina virtual. Lo hacemos rápido. Siguiente, siguiente. QNAP ISOs. Siguiente, siguiente, siguiente. El almacenamiento elegimos de forma predeterminada, lo coge como ZIN. Siguiente. Le vamos a poner menos, aunque no pasaría nada. 1 giga. Siguiente, siguiente. Y ya tendríamos nuestra máquina virtual ahí creada. Si hacéis un browse del datastore, botón derecho encima del datastore browse, veréis que aquí tenéis New Virtual Machine con su UMDK y su .umx. Y ahora lo que vamos a ver es asignar almacenamiento a iSCSI. En un momento vamos a asignar un alum para que veáis cómo se vería con el rescan.
vamos a cerrar aquí. Nos creamos la LUN en un momento. Una nueva LUN. Siguiente. En Theme Provisioning le ponemos capacidad 2 GB. Siguiente. La mostramos a través del portal de vSphere. Y si ahora nos vamos a nuestro host y le damos a Storage Adapters a través del iniciador, ahí es casi, estamos viendo una tan solo, que es la anterior de 80 GB, y si hacemos un rescan, ya tenemos la otra LUN de 2 GB. Ya teniendo ese almacenamiento libre, ¿cuándo sabremos que tenemos almacenamiento libre? Si nos vamos a Storage y le damos a añadir y elegimos disco o LUN. Si aquí os aparece almacenamiento libre, es que podéis crearlo. Tened cuidado también que si tenéis discos RDM del estilo RAW, también aparecerán aquí. Elegimos el almacenamiento de 2 GB. Siguiente, la versión de VMFS, en este caso versión 5, porque no vamos a utilizar tampoco host antiguos. Le vamos a dar un nombre. El máximo almacenamiento disponible, lo que os decía, aquí no pongáis menos almacenamiento, si no vais a poder crear más de un datastore VMFS en una única LUN. Siempre un almacenamiento por LUN, un datastore por LUN. Siguiente y finalizar. Está formateando el datastore y ya lo tenemos aquí disponible. Curso. Podríamos perfectamente crear una nueva máquina virtual. En curso, vamos a elegir lo que si no nos va a dejar. Aquí elegimos curso. Elegimos ahora Theme Provisioning. Y terminamos. Está creando la máquina y ya está creada. Si hacemos un Browse Datastore, tenemos aquí la máquina que hemos creado. Y por último, para que veáis la posibilidad del disco de Raw Device Mapping, es decir, ese disco nativo que mostramos la LUN desde la cabina para poder utilizar con un clúster, volvemos a facilitar una LUN. En este caso de nuevo la vamos a llamar RDM, le vamos a dar 5 GB. Lo que vamos a hacer es mostrársela al almacenamiento de forma nativa y que el hipervisor no forme parte de esa tarea. La LUN de forma predeterminada en Storage Adapters no se ve, tenemos que hacer un rescan. Ya la tenemos aquí, de 5 GB, y ahora lo que hacemos, editamos la máquina virtual, nuestro vCenter por ejemplo, añadimos un disco, en ese disco veis la opción de Raw Device Mappings, la elegimos y nos aparece el disco de 5 GB que hemos asignado, el QNAP. Le damos a siguiente, que almacene con la máquina virtual. Estas dos opciones, physical o virtual, si elegís physical le dais total, por así decirlo, gestión a la máquina virtual del disco, para que puedan todos los comandos SCSI gestionarlo a la máquina virtual, y si elegís la compatibilidad virtual, ciertos comandos los gestiona el hipervisor. Si optáis por la opción virtual, tenéis acceso a snapshots, lo que también os permitiría poder utilizar el software de backup a la hora de hacer backup de la máquina virtual. Pero si elegís physical, que es el típico de disco que hace falta para los clústeres de Oracle y SQL o Failover Clustering de Microsoft. Entonces nosotros vamos a elegir physical para que vayan todos. Ángel nos pregunta, para clústeres de Microsoft siempre physical. Solo se elige virtual si es un clúster in a box, en una sola caja, en un solo servidor.
Es decir, si los dos nodos del clúster están en el mismo host, puede elegir virtual. Pero si son across, como lo llama VMware, es decir, en diferentes hosts, tienes que elegir el tipo física. Le dais a siguiente y finalizamos. Si ahora entramos a la máquina virtual que estamos aquí, es decir, el vCenter, y sacamos su configuración de almacenamiento y hacemos un rescan, que ya lo está haciendo él, nos aparece un disco nuevo. Le dais a OK de 5 GB, podéis crear un volumen perfectamente. Y aquí lo que estamos haciendo, pues, como veis, esto está formateado con NTFS. Es decir, no está formateado ni VMFS ni nada. Es nativo del sistema operativo. Aquí podemos crear una carpeta. Y si ahora cogemos el disco, lo ponemos offline, ya está el disco offline. No sé si nos va a dejar quitarlo a la máquina virtual, pero lo vamos a probar. Eliminamos el disco RAW. Podemos coger al directorio activo, editamos y conectamos el disco. Damos a añadir, buscamos el disco, de nuevo RAW, lo tenemos aquí de 5 GB. Finalizamos, hacemos un OK, nos conectamos al DC. Vamos a ver el DC si está arriba. Si está arriba. Vamos a entrar si no por aquí, que va a ser más rápido. Vale, esta máquina está un poco frita, pero lo que os quería demostrar, a ver si termina cargando, parece ser que sí, es que ese disco lo podéis mover entre máquinas virtuales e incluso cuando configuráis o queréis hacer una migración de clústeres físicos a clústeres virtuales, no es necesario que borréis los datos ni nada, es decir, dejáis los datos de vuestro clúster físico en la SAN y después lo que hacéis, esas LUNs donde tenéis el almacenamiento de vuestra base de datos de cualquier servicio, se los mostráis por Raw Device Mapping a los hosts, a las máquinas virtuales que van a almacenar el nuevo clúster. Comentaros, los clústeres de Windows solo están soportados el modo RDM si es a través de fibra. Es decir, el Route Device Mapping solo lo tenéis disponible a través de iSCSI o Fibre Channel, es decir, solo a través de almacenamiento SAN. No podéis crear discos RAW en NFS. Pero además, si estáis montando un clúster de Microsoft, solo es soportado por VMware si ese clúster, el acceso a los discos, si es modo RDM, si está a través de fibra. Si estáis utilizando iSCSI, vais a tener que coger dentro de los nodos del clúster virtuales y montar el iniciador iSCSI internamente. No podéis utilizar el iSCSI del host y mostrar los discos por RDM. Es decir, con Fibre Channel podéis utilizar disco RDM para un clúster de Microsoft. Si es iSCSI no podéis utilizar RDM, no está soportado. Y dicho esto, pues si abrimos la gestión de discos de la máquina, como ya está formateado, posiblemente nos vea hasta el disco sin tener que ponerlo online. Vale, lo vamos a tener que poner. Ya tenemos por aquí. Mientras tanto esto carga para mostraros, si tenéis alguna duda, alguna consulta de lo que hayamos visto hasta ahora.
Ya lo tenemos aquí, hacemos un rescan. Y esta máquina, como os comentaba, posiblemente se ha quedado frita y no está cogiendo el disco RAW. Y tarde en refrescar hasta que lo encuentre. De hecho va bastante lenta. Como os decía, si tenéis alguna duda y nada, comentaros que este webinar ha sido bastante acelerado, bastante información, perdonad por la caída que ha tenido y demás, y os recomiendo que volváis a ver el webinar desde cero offline, porque seguramente se han quedado bastantes cosas en el tintero a la velocidad que hemos ido, y también hemos ido saltando entre muchas cosas, y parece ser que hoy se han alineado los planetas para que nos salgan las cosas como en otras ocasiones. Aquí tenéis el disco, está offline, el botón derecho online, nos lo montará porque está formateado. Marcamos como activa, le damos una letra, vamos a ver, actualizamos y ya lo tenemos. Aquí está como la letra E, le damos a explorar y ya tenemos aquí la carpeta de test. Pues nada, como os comentaba, muchas gracias por asistir de nuevo a este webinar. Esta noche os mandaré los datos del siguiente webinar y nada, nos vemos de nuevo por aquí el próximo jueves en los cursos gratuitos de VMware vSphere 5. Muchas gracias por asistir y que tengáis buena semana. Un saludo.